Dios le bendiga, un gozo grande poder estar nuevamente con ustedes en esta segunda lección del nivel uno acerca de ser como Cristo. Amén. Así que en este plan discipular hoy vamos a aprender bajo la lección lo que nos separa de Dios, que es el pecado. Amén. Así que nos sentimos contentos de estar en esta escuela de formación que forma al hombre y a la mujer en un verdadero hijo de Dios. Es importante que cada uno de nosotros crezcamos en la palabra del Señor. Si no crecemos en la palabra de Dios, es difícil. Por eso Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para nosotros vivir espiritualmente hablando, después de haber nacido de nuevo, después que Dios ha transformado nuestra alma acerca de la salvación que hablamos en la lección uno, entonces ahora el Señor, después que ya te salvó, ahora Dios te dice, aliméntate. ¿Con qué te vas a alimentar? Con la palabra de Dios. Porque nuestra alma tiene hambre y sed de la palabra del Señor. Así que no te muevas. Disfruta de estos minutos de enseñanza, de crecimiento, para que usted pueda entender a Dios. Cuando tú y yo entendemos a Dios, las cosas van a ir mejor. Por eso ha llegado el momento de familiarizarnos más con la palabra del Señor que con otras cosas que ya no edifican nuestra vida. Por eso en este momento vamos a entrar de lleno a este mensaje, lo que nos separa de Dios, que es el pecado. Y déjenme compartir aquí la diapositiva que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Amén. Aquí en lo que nos separa de Dios. A ver, aquí está. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a la clase número 2 del nivel uno. ¿Qué es el pecado? Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es el pecado? ¿Sabe? El pecado tiene su origen desde el mismo comienzo de la humanidad. Cuando los primeros hombres puestos sobre la tierra decidieron desobedecer a Dios, entonces es que aparece esta, lo que llamamos pecado, esta mala acción. Entonces, ese pecado creó un muro de separación entre Dios y el hombre. Dios no quería eso, pero lamentablemente sucedió. Por eso, si hablamos qué es el pecado, vamos a ver, según Primera de Juan 3:4, que usted ve en su pantalla, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, el pecado es aquello que es darle la contra, digamos, a lo que Dios establece. Dios dice, no vayas por aquí y el hombre lo hace. Es como aquel que ya conocen la historia. Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles podrás comer, pero de este fruto del árbol, de este árbol, no podrás comer, porque el día que tú lo comas, ciertamente morirás. Ustedes saben la historia mejor que yo. Lamentablemente Adán y Eva comieron del fruto que Dios les había dicho no comerán. Es terrible. Ahora, mire que también lo que es el pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y esto lo podemos ver en Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, Dios le ha dado una conciencia al hombre. Usted sabe que aún antes de conocer a Cristo, antes de conocer a la palabra, nosotros tenemos una conciencia de saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es correcto y lo que es incorrecto. O sea, sí hay en nosotros, ¿verdad? Una cierta diferencia de ver las cosas. Por ejemplo, ahí en el Perú, los incas tenían tres leyes, pero que resumían de hacer lo bueno, es decir, no pecar contra el prójimo, no hacer lo malo a las personas que le rodeaban.
Entonces sí hay una conciencia, mas ahora se añade la ley, se añade la palabra, donde realmente Dios se da a conocer para que nosotros podamos ser personas amables, personas que sepan respetar y hacer lo bueno realmente. Ahora mire, pecado también es concebir maldad en la mente. Nuestras malas acciones siempre nacen en la mente. Según Mateo 5:28, Jesucristo decía, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, con esto podemos aprender de Jesucristo que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando habla del corazón, está hablando del alma misma del hombre o de la mujer, que realmente por haber nacido desde Adán y Eva, nosotros estamos inclinados a hacer lo malo, a hacer maldades, injusticias, mentiras y todo aquello que nos desaprueba el Señor. Entonces, usted y yo tenemos que entender que necesitamos nacer de nuevo, tener otra naturaleza, porque la que tenemos lamentablemente nos lleva a lo malo, a la muerte al final. Por eso apareció Jesucristo, para que usted pueda romper ese ciclo de maldad y pueda usted disfrutar de otra naturaleza que llamamos la naturaleza de Cristo. Por eso habíamos hablado en la lección anterior, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, el que tiene a Cristo cambia de naturaleza. Ya no debe ni puede continuar en la misma naturaleza que antes tenía. Ahora vive para Dios. Por eso hay que cuidar el corazón, hay que cuidarnos de esas malas acciones. Ahora, ¿contra quién es el pecado? ¿Realmente contra quién es que pecamos nosotros cuando hacemos lo malo? Primero, es contra Dios. Salmo 51:4 dice allí en su pantalla, contra ti, decía el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí el salmista se da cuenta, entiende que cuando uno hace lo malo, en primer lugar, peca contra Dios, porque Dios no le gusta que las personas hagan lo malo, hagan lo injusto, lo incorrecto, lo indebido. Dios no quiere que nosotros nos portemos mal. Por eso, cuando usted o yo hacemos algo indebido, algo malo, lo primerito que ofendemos es a Dios. Y Dios te está diciendo en este día, hijo, hija, ya no peques contra mí, ya no hagas lo malo delante de mis ojos porque yo las veo todas. ¿Quién se podrá esconder de la presencia de Dios? Dios te ve, por más que te escondas en una cueva debajo del mar, ahí llegan los ojos del Señor. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que no nos conviene pecar. Ahora bien, también pecamos contra otros. La Biblia dice en Santiago 5:16, confiesen vuestras ofensas, dice, unos a otros, y oren unos a otros por otros para que sean sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí vemos también que es necesario confesar la falta con quien usted ha pecado. Es importante que nosotros reconozcamos que hemos hecho lo malo, tal vez a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tus padres, o tal vez haya pasado algo indebido contra aquellas personas que tú quieres, amas realmente, vives con ellos, convives con ellos, sea en tu trabajo, allá en tu casa, pero de pronto se ofenden. Hay que estar en paz con ellos. Hay que reconciliarse porque Dios nos ha salvado para ser gente de paz, gente que ama la reconciliación, la unidad. Amén. Así que evitemos pecar contra otros.
Ahora, ¿cuál es el origen y cuáles son las consecuencias del pecado? Mire, el origen del pecado se inició, usted sabe, desde la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, el pecado siempre va a traer consecuencias. Ellos tenían una excelente relación, por ejemplo, con Dios, Adán y Eva, pero cuando cometieron pecado, las cosas cambiaron. Entonces, aquí usted tiene que entender que el pecado trae consecuencias. Dios puede perdonar sus pecados. Las perdona. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, a excepción, como Cristo dijo, que blasfemen contra el Espíritu Santo. Pero no solamente es eso, sino que el pecado trae sus consecuencias. Hay gente que hoy sufre por los errores, por sus pecados que hicieron un día y hoy se le está pagando su factura y lloran, se desesperan y solamente necesitan la ayuda de Dios para que algo pueda aliviar, cambiar y ayudar. Por eso no pequemos, porque tarde o temprano, como alguien dijo, uno lo que siembra, eso lo va a cosechar tarde o temprano. Así que Dios te ayude a tomar victorias. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Uno es que nos trae una separación de Dios. En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades, o sea, sus iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes, vosotros, su rostro para no oír. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios no tolera el pecado. Dios no negocia con el pecado. Dios, hermano, es santo, 3 veces santo. Por eso, cuando uno peca, Dios siendo tan santo, Dios como que no puede. Por eso habla al hombre y a la mujer que pida perdón y se arrepienta de sus pecados. Porque Dios, que es luz, no puede cohabitar con las tinieblas, con la oscuridad. Entonces el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios y no nos conviene, mi estimado. Nosotros tenemos que cuidar y tener una linda relación con nuestro Padre Celestial, porque ahora Él es el dueño de nuestras vidas. Y además siempre vamos a necesitar a Dios. Como siempre he dicho, con Dios siempre se gana, con Dios nunca se pierde. Por lo tanto, hay que estar alineados con Él. Ya no podemos pecar porque con Dios vamos a lograr muchas cosas, muchas victorias, muchas alegrías. Dios nos va a dar conquistas poderosas, pero todo depende de nosotros. Si tomamos una decisión firme para no pecar contra Dios. ¿Cuál es otra consecuencia de cuando uno peca? Es que trae esclavitud. Según Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay mucha gente que realmente está esclavizada por vicios. Hay ataduras espirituales, mi estimado. Según esta palabra, Dios está hablando, Jesucristo está hablando de una esclavitud espiritual. Está diciendo el que peca se hace esclavo. O sea, una esclavitud es estar preso, es estar amarrado, es estar atado. Y así hay mucha gente que está esclavizada, está atada, limitada a cosas que no convienen hacer. Hay gente que está esclavizada por la droga, por ejemplo, por el adulterio, la fornicación, por el alcoholismo, otros por el robo, la violencia, inmoralidades sexuales y etcétera, etcétera. Por eso Jesucristo dijo, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, porque eso es una obra demoníaca, satánica. Es más, dice allá en Juan capítulo 8, hablando, dice, si el Hijo del Hombre os libertare,
serán verdaderamente libres. Jesucristo quiere hacerte libre de toda esclavitud. Si tú te pones en la mano del Señor, buscas a Dios de corazón, te lo digo y te aseguro que Jesucristo romperá las cadenas que faltan romper. Él te hará libre totalmente. Solo búscale, pero búscale de corazón y verás. Ya no estés más preso del pecado. Habla con Dios, órale. Clama a Él, dile, Señor, yo ya no quiero estar metido en la droga. Yo ya no quiero robar. Yo ya no quiero tratar mal a mi pareja. Yo ya no quiero, Señor, ser un borracho, un ladrón. Yo ya no quiero hacer lo malo. Hazme libre de esta esclavitud y Dios lo va a hacer. Amén. Ahora, ¿qué produce también el pecado? Produce una muerte espiritual. Según Romanos 6:23, mire ahí, mire lo que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, pero vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, mire, esto es como decir, cuando una persona peca, existe lo que llamamos el personaje de la muerte. La muerte es un personaje que él viene a cobrar el pecado. Pero ¿con qué debes pagarlo? Debes pagarlo con tu muerte. O sea, no podemos pagar nuestro pecado con dinero, con algún bien material o etcétera. No podemos pagarlo de esa manera. Está diciendo que la paga, o sea, para pagar el pecado que uno hace, tiene que ser con nuestra propia muerte. Sin embargo, hay alguien que se ofreció para pagar con esa muerte. Y ese alguien se llama Jesucristo. Usted lo sabe. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Y por qué murió? ¿Por quién murió? Fue por ti. Fue por mí, hermano, hermana. Por eso no podemos nosotros pasar por alto este sacrificio tan grande. Nosotros éramos dignos de morir e irnos al infierno. Nosotros no merecíamos nada bueno porque habíamos hecho lo malo y hemos nacido de una naturaleza pecaminosa, como dice la palabra. Sin embargo, el Cristo de la gloria vino a esta tierra. Cristo mismo es Dios. Él se hizo hombre, dice la palabra. Se convirtió en un barro, se convirtió en un muñeco. Dios le dio vida y nació por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María, se desarrolló y nació, pero nació para morir por ti y por mí. Entonces Jesucristo pagó el pecado. Esa es la dádiva de Dios. Y esa paga es una paga a vida eterna. O sea, el que tiene a Cristo, qué tremendo, tendrá la vida eterna, no solamente aquí, en la tierra, sino que en el más allá, nosotros seguiremos viviendo. Gloria a su nombre. Y también el pecado trae condenación. Según Apocalipsis 20, 14, 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí vemos algo muy importante también, que existe un final para la maldad y para lo malo. Y aquí nosotros podemos ver que trae condenación el pecado. Si no nos arrepentimos, si la gente no se arrepiente, lo que le va a traer es condenación. Y hay condenación eterna. Entonces hay dos lugares. Un lugar de condenación eterna y otro lugar para vida eterna. ¿Usted qué decide? Yo creo que usted ha sido inteligente, por eso está escuchando esta palabra. Usted ha escogido a Dios, en otra forma de decir, usted ha escogido la vida eterna. No quiere una condenación eterna, pero sí dice la Biblia. Por eso hay mucha gente que desconoce la palabra del Señor. Hoy Dios te dice, hijo, hija, es importante que usted entre a tallar con la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo.
Gracias le damos a Dios por esta bendita palabra. Dios nos libra, hermano, de la muerte segunda. Dios nos libra de ser lanzado al lago de fuego. Si nosotros le creemos a Él y empezamos a hacer lo bueno. Esfuérzate, sacrifícate en hacer lo bueno, mi estimado, y verás que tu bendición va a ser grande. Y sobre todo en el cielo, en el más allá, no vamos a padecer enfermedad, dolor, ninguna cosa indebida. Hoy el Señor nos llama a entender esto. Mejor es apartarnos del pecado. Y por último, otra consecuencia que podemos ver del pecado es que nos trae enfermedad y nos trae dolor. El Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí nosotros vemos que el pecado lo que produce en el hombre y la mujer es enfermedad. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, usted sabe que Él sanó a muchos, pero a muchos enfermos. Mucha gente que padecía dolor y mucho dolor. Y vemos muchos casos, historias en la Biblia, allá en el Nuevo Testamento. Vemos que Jesucristo se interesó en sanar a las personas. Porque el pecado trae enfermedad. Hay muchas enfermedades, en otras palabras, que son por obra del pecado. Hay enfermedades que son por obra de haberse portado mal, que es un juicio, es una maldición, es un castigo, porque hizo lo malo. Y el que cosecha, perdón, el que siembra corrupción, dice, segará, o sea, cosechará corrupción. También la enfermedad, lamentablemente, pues viene por herencia de nuestros ancestros. Por eso Jesucristo dice allá en Isaías, cuando habla acerca de lo que Cristo iba a padecer y también lo que iba a hacer por la humanidad. Dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados y curados. Cristo sana, Cristo liberta, Cristo rompe cadenas. Y gloria a Dios por eso. Pero hay que arrepentirse del pecado. Entonces, ¿qué hacer ante el pecado, mi estimado? Ante el pecado, mire, hay que reconocer el pecado. Hay que reconocer lo malo que hemos hecho. Hay que pedir perdón y apartarse de él. Así de simple. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, aquí la palabra de Dios nos habla que el que encubre, el que tapa, ¿no? El que no es sincero, en otras palabras, el que no confiesa sus pecados, dice, no prosperará. Óigalo bien, mírelo, ahí está. No va a prosperar la persona que encubre su pecado, o sea, el que se resigna a pecar y lo tapa y cree que está bien, no va a prosperar ni espiritual ni materialmente. De pronto todo se le viene abajo, porque las personas que pecan, hacen lo malo, tarde o temprano su pecado lo alcanzará y lo destruirá y caerá en la miseria, en el dolor, en el llanto, la desesperación, accidentes, muertes, y habrán terribles finales. Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su final son muerte. Poder en la sangre de Jesucristo. Por eso es importante que usted entienda que no podemos tapar el pecado. Hay que confesarlo. Dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, no solamente es decir, yo pequé, yo hice lo malo, no, sino decir también, desde ahora ya no voy a pecar. Lo reconozco, sí, pero tampoco voy a continuar pecando. Ya tengo que abandonar el pecado porque el pecado me paga mal. Entiéndalo, por favor, el pecado paga mal. El que peca viene en consecuencia, como lo hemos visto. El que peca, lamentablemente tendrá que llorar, su lámpara se apagará, vendrá la desolación.
¿Cuánta gente hemos visto que estaban bien? Hogares, matrimonios, pero basta que él o ella se metió en adulterio, todo se vino abajo porque el pecado destruye. El pecado destruye la unidad, la división, la familia, el amor. El pecado que es el adulterio, por ejemplo, ha destruido los negocios, los trabajos, ha destruido a los hijos, a las hijas. Todo iba tan bien, tan lindo y destruyó. Si no, miren a Adán y Eva. Adán y Eva estaban bien, tenían el paraíso a su favor, todo, mire, todos los beneficios para ellos habían sido coronados de gloria. Y tan solamente por haber pecado, la desobediencia, Dios le dijo, no hagas esto. Adán y Eva hicieron, miren lo que tuvieron que hacer. Dios lo desechó, es decir, lo separó de su gloria y lo sacó del paraíso. Y puso un ángel ahí con espada para que no vuelvan a entrar. Y lo sacó y le dijo, ahora van a trabajar. Mientras ustedes no pecaban, todo estaba bonito. Ustedes desobedecieron. Por lo tanto, lo siento. Ese ejemplo nos ha dado Dios hasta ahora. No hagamos lo malo porque vamos a tener consecuencias. Vamos a ser movidos para mal. Dios nos ayude. Por eso quiero concluir que el pecado puede compararse a una tarjeta de crédito y hoy se disfruta y se carga a ella muchas cosas, pero mañana llegará la cuenta. Así que repase lo aprendido y no se olvide. Amén. No se olvide que el pecado hace una separación entre Dios y los hombres. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Alguien dijo, después del gusto viene el disgusto. Vuelvo y repito, Jesús dijo, vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hoy más que nunca que usted está empezando este camino del Señor, decirle, sea fuerte, dile no al pecado, dile no al diablo, dile no al mundo, ya no peques más. Ocúpate en buscar a Dios de todo corazón. Y si tienes una debilidad, fortalece esa área. Fortalécelo leyendo la palabra de Dios, asistiendo a las reuniones. Eso te va a fortalecer, mi estimado o mi estimada. Hoy Dios quiere ayudarte y decirte, mira, hijo, te estoy sacando de un mundo que te hizo llorar, te hizo sufrir, y que si te hubieras muerto, ¿dónde estuviera tu alma? En el infierno. Pero hoy Dios te ha cambiado, te ha tocado, te ha salvado, te ha libertado y quiere darte una vida mejor. El Señor te va a dar fuerzas, mi estimado. El Señor te va a ayudar y Él va a hacer que las cosas sean mejores para ti. Hoy ha venido tu luz. Hoy tu vida ha cambiado. Por lo tanto, ten fe, ten confianza, ten esperanza en el Señor. Todo va a cambiar, te va a ir bien. Te lo digo, te va a ir bien. Y vas a ver que de aquí a un tiempo y poco tiempo, dependiendo de tu actitud, de tu entrega, tu entereza, tu valentía para con Dios, tu fe, vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando y tú vas a ir palpando. Así que la paz del Señor sea contigo. No se olvide su respuesta. 4 a 5 minutos en audio, envíemelo a mi WhatsApp para ver que usted ha cursado, ha terminado esta lección 2, un resumen, lo que usted ha apuntado, lo lee y lo dice en audio para saber, y así también usted estará calificando para el bautismo en agua que muy pronto vamos a tener, ya que usted ha escuchado, ha entendido estas 10 lecciones del nivel 1. Dios te guarde, Dios te bendiga y que el Señor pues haga resplandecer su rostro sobre usted. Le esperamos en la lección 3. No se olvide, no se deje desanimar. Bendiciones. Amén.